Pues vamos a continuar donde lo habíamos dejado, la historia de amor y de dolor de Sila y Osman. En la anterior ocasión os comentaba lo conveniente que sería recomendar tanto a Sila como a Osman que visitasen a un psicólogo. ¿Por qué y para qué? En primer lugar, para que las partes puedan acercar posturas, fomentar el diálogo y sobre todo y por encima de todo para que ellos puedan sanar esas heridas que vienen arrastrando desde la infancia, que vienen reproduciendo ese patrón de conducta tan autodestructivo y tan perjudicial para los demás y para el conjunto de la sociedad, y que el día de mañana puedan tener los dos una relación de pareja estable y puedan ser ejemplo para sus hijos. Hoy vamos a ser los abogados de Sila. Sila va a contactar con nosotros a través de la Guardia Civil. Ella va a acudir a presentar la denuncia. Es la primera vez que Osman le pone la mano encima. Acude asustada a un puesto de la Guardia Civil y la Guardia Civil le recomienda que vaya a un médico para que la valore. Ella tiene unos hematomas en el brazo y va a tener su informe médico cuando nosotros nos vamos a personar en la Guardia Civil. Vamos en una guardia de abogados del turno de oficio. Con nosotros vamos a llevar el formulario de solicitud de justicia gratuita y lo vamos a rellenar allí con Sila. Nos vamos a entrevistar con ella, ella va a poner una denuncia, va a interponer una denuncia y nosotros nos vamos a dedicar a escuchar lo que Sila nos va a decir, sin asesorarle legalmente en ese momento, eso es como yo lo hago, y decirle qué es lo que tiene que decir, cómo lo tiene que decir y presionándola, porque Sila en ese momento va a estar muy nerviosa, va a tener momentos en los que va a dudar de si realmente quiere interponer denuncia, si quiere irse a casa, está preocupada y nosotros vamos a intentar relajarla y que hable con nosotros de lo que ha ocurrido en ese momento. La Guardia Civil nos va a dejar todo el tiempo del mundo y si no lo vamos a pedir para que ella hable con nosotros y nos explique qué es lo que ha sucedido ese día y lo que ha sucedido durante esa relación que mantiene con su pareja, que en este caso es su marido, ¿no? Probablemente Sila va a estar muy nerviosa, como os digo, y lo va a decir todo de una forma atropellada, así que nosotros vamos a darle calma y vamos a ir de forma cronológica en el tiempo, cuando se casaron, de dónde son, si tiene hijos, dónde están los niños en ese momento. Sila nos va a decir que sus hijos están con una vecina. Ella está nerviosa, nos va a decir si está trabajando, dónde trabaja, cuánto dinero percibe por su trabajo, si se puede mantener ella sola, si va a querer algún tipo de ayuda, si tiene miedo de su pareja, de Osman, si quiere una orden de protección. Vamos a dejar que ella se desahogue y nos vamos a tomar todo el tiempo del mundo sin inmiscuirnos en la decisión que Sila va a tener que tomar, y es si realmente quiere interponer la denuncia o no. Vamos a ser espectadores y vamos a escuchar a Sila. Finalmente Sila va a querer interponer denuncia, entonces nosotros le vamos a pedir que detalle todo y con todo lujo de detalles los hechos que han ocurrido tanto ese día como a lo largo de toda la relación. Una vez que ella haya interpuesto esa denuncia y que se haya aportado ese informe médico donde constan las lesiones, yo recomendaría que habléis con Sila, en este caso es Sila, pero con la mujer que os toque llevar de la guardia, sobre los niños, dónde están los niños en ese momento, si ha habido violencia hacia esos menores, bueno, eso antes de presentar la denuncia también, por supuesto, pero sobre todo entrar un poco en detalles sobre cómo se lleva a cabo la crianza de esos niños, qué participación tiene el padre, cuál es la rutina de esos niños desde que se levantan hasta que se acuestan. Esto es muy importante. En ese momento Sila quizás nos va a decir las cosas de una forma atropellada, pero ya vamos a ir tomando nota, porque en el momento en el que Sila interponga esa denuncia van a detener a Osman, entonces vamos a tener un margen de 24 a 72 horas para personarnos en el juzgado, que va a ser cuando pongan a disposición judicial a Osman. Cuando seamos los abogados de Osman ya os explicaré qué es lo que yo hago en estos casos cuando me toca defender al hombre, pero para que tengamos un margen para ir preparando las medidas, porque Sila, se me ha olvidado deciros que Sila sí que va a querer una orden de protección, una orden de alejamiento. Entonces en la vista en la que se celebre la comparecencia de la orden de protección, nosotros ya tendremos que pedir medidas civiles, porque hay menores. Entonces, para ir preparando, vamos a tener un margen de tiempo, esas medidas civiles, ir acreditando o decir cómo era la rutina de esos menores para pedir la custodia, que en este caso no cabe duda al existir violencia de género que la custodia la va a ostentar la madre, pero bueno, para ir ya más o menos pues preparando las testificales, qué es lo que vamos a preguntar,
cómo vamos a argumentar, por qué vamos a pedir la custodia o qué tipo de visitas vamos a aconsejar o no para el padre, pues saber cómo se va desenvolviendo o cómo se ha ido desenvolviendo a lo largo de ese matrimonio, pues la rutina de los niños. Sila, como os digo, va a estar muy nerviosa, le vamos a dar a firmar el formulario de la justicia gratuita, le vamos a informar de que tiene derecho a un abogado de oficio, que no va a tener que pagar absolutamente nada, le vamos a informar que tiene la posibilidad de acudir a un servicio de información a la mujer para pedir todas las ayudas sociales, aunque eso ya lo va a cubrir en la propia denuncia, en el formulario, en el boletín de denuncia de la Guardia Civil, y le vamos a recomendar, insisto, que va a tener la oportunidad de visitar a un psicólogo y es lo recomendable en estos casos. Intentar trasladarle toda la calma porque va a estar muy nerviosa. No opinéis sobre el contrario, evitad hacer alusiones a su marido, ni en un sentido ni en otro. Limitaros a escucharla y a darla tranquilidad, porque probablemente al día siguiente va a tener que estar todavía más nerviosa si cabe, en ese momento en el que ella va a tener que declarar, que es opcional, ella puede acogerse a su derecho a no declarar, pero va a tener que enfrentarse otra vez a ver allí, porque depende del partido judicial en el que trabajéis. Aquí, por ejemplo, no hay biombo y es inevitable que se vuelvan a ver las caras, la perjudicada y el detenido en este caso. Entonces intentad transmitirle toda la calma, darles el teléfono. Yo en estos casos sí que suelo pues ser más flexible a la hora de permitir que el cliente contacte conmigo, aunque no sea horario laboral, como digo yo. ¿Por qué? Porque entiendo que son momentos tensos, donde a lo mejor en ese momento la clienta no se le ocurre ninguna pregunta y luego más tarde, incluso llegada la noche, se acuerda. Y yo sí que en estos casos soy más flexible y bueno, dependiendo del caso, pero si es un caso como este, es la primera vez que va a denunciar, sí que soy flexible y atiendo al teléfono. En estos casos yo es lo que os recomendaría, ¿no? Que abráis un poquito la mano. Ya sabéis que yo a veces aconsejo todo lo contrario, distancia, pero cuando se trata de casos de violencia de género, siendo la primera vez que denuncia, además una persona como Sila, que es de otro país, que está muy perdida, intentad darle confianza a esa persona, a la víctima en este caso, y al día siguiente, porque seguramente sea el día siguiente, pues la acompañaremos al juzgado y hablaremos con ella, nos volveremos a entrevistar otra vez con ella, pues intentando sobre todo darle calma y no inmiscuirnos en la decisión que Sila va a tener que tomar. Una vez que Sila interpuso la denuncia, la Guardia Civil detuvo a Osman. Lo encontraron en la calle bebiendo, ¿recordáis? Y Osman pasó la noche en el calabozo. Al día siguiente Sila nos está esperando en la puerta del juzgado, una hora antes de lo previsto, muy nerviosa, aturdida, en parte se arrepiente de haber presentado la denuncia. Y nada más que nos ve llegar, nos pregunta a bocajarro: ¿va a ir a prisión Osman? ¿Qué va a pasar con las niñas? Me han preguntado por su padre. El día antes ella nos había dicho que ellos habían discutido más de una ocasión, que él nunca había sido violento con ella físicamente y con las niñas nunca había tenido ningún trato violento, que era muy cariñoso, que era buen padre, que les cocinaba a las niñas, las iba a buscar al colegio y que ella sí que quería que mantuvieran relación con el padre. Estaba muy nerviosa. Entonces nos entrevistamos con ella en una sala en el juzgado y le volvemos a explicar que tiene la opción de declarar o de acogerse a su derecho a no declarar porque es esposa del denunciado en este caso. Le vamos a explicar que si ella quiere pedir una orden de protección, que ya la había solicitado en la Guardia Civil, va a haber una comparecencia donde vamos a solicitar esa orden de alejamiento. Como viven en un pueblo, vamos a pedir una orden de protección de 200 metros. Que el padre sí que va a poder ver a las niñas, porque cuando celebremos esa comparecencia, en el 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se establece la posibilidad de solicitar medidas civiles. Esas medidas civiles se las vamos a explicar de una forma llana a Sila. Le vamos a decir que como ella se va a quedar con la custodia de las niñas, que la vamos a pedir a su favor lógicamente, ella va a quedarse en la vivienda porque las niñas van a quedarse con ella, que vamos a pedirle una pensión de alimentos a Osman porque ella trabaja pero Osman gana más dinero que ella, entonces para las niñas, como es el progenitor no custodio, le va a tener que dar un importe mensual a las niñas. También le vamos a explicar que esas medidas tienen una duración de 30 días y que si dentro de ese plazo
Sila decide interponer una demanda de divorcio o de separación, esas medidas se prorrogarán por 30 días más. Vamos a intentar transmitirle toda la calma posible porque van a ser momentos muy duros. Recordad que esto es la primera vez que ocurre en este matrimonio, que ellos son de otro país, que no tienen muchas personas aquí en las que confiar. Y también le vamos a preguntar a Sila si ese régimen de visitas que quiere solicitar a favor de sus hijas, es decir, que Osman siga viendo a sus hijas, cómo lo quiere regular para que nosotros se los pongamos al juez, porque va a existir una orden de protección que casi seguramente la va a adoptar el juez, teniendo en cuenta la valoración de riesgo que haya hecho la Guardia Civil o la policía según el caso, y lo que el juez observe, aparte de que el fiscal seguramente también va a querer que se adopte, habida cuenta de las lesiones que ella objetiva con ese informe médico que aportamos, una orden de alejamiento. Entonces, ¿cómo se van a hacer efectivos ese régimen de visitas? ¿Hay alguna persona de confianza que pueda poner en contacto a las niñas con el padre tanto para la entrega como para la recogida, o se adoptará un punto de encuentro? Sila nos cuenta que hay una hermana de Osman con la que ella tiene muy buena relación, que puede hacer posible el encuentro entre el padre y las niñas, que para ella resultaría más violento que las niñas vieran a su padre en un entorno tan aséptico como un punto de encuentro. Entonces, todo esto nosotros, abogados de Sila, lo vamos a decir en el momento en el que se celebre esa comparecencia de la orden de protección que Sila va a pedir al juez, y también esas medidas civiles. Vamos a pedir unas medidas económicas atendiendo a las circunstancias de este caso de 200 euros por cada uno de los hijos, 400 euros en total, teniendo en cuenta de que estamos hablando de un salario pues de 1.200 euros que percibe Osman, y ella un poquito menos porque trabaja media jornada en un bar. Y luego ya habrá tiempo de intentar modificar esas medidas, porque en este momento tampoco tenemos demasiada información económica que darle al juez, y como va a ser todo muy rápido, o sea, ya sabéis que la han detenido el día antes, entonces en ese momento, salvo que Sila nos haya traído nóminas y demás, vamos a pedir una pensión de alimentos que yo considero que en este caso concreto 200 euros por cada una de las hijas. Luego ya el juez decidirá, y si no, recurrirá a las tablas, que no será hasta el momento. Como os digo, esas medidas civiles luego se pueden modificar en el momento de presentar la demanda de divorcio o de separación. En este momento Sila va a estar muy nerviosa, y probablemente, si es un partido judicial pequeño como el mío, en el que yo trabajo aquí en Negreira, ni siquiera hay un biombo, así que le vamos a tener que dar toda la tranquilidad y sosiego posible, porque inevitablemente va a haber un momento en el que se van a tener que ver las caras. Va a ser un momento difícil. Y luego, como os digo, yo en estos casos sí que soy flexible a la hora de comunicarme con la clienta, porque le van a surgir un montón de dudas. Se va a celebrar esa orden. En primer lugar se le va a tomar declaración, Sila va a declarar lo mismo, luego se le tomará declaración a él, pero eso ya lo veremos después cuando seamos los abogados de Osman. Ahí le van a poner en libertad, va a tener una orden de protección de 200 metros en los que no se va a poder acercar ni a Sila ni ponerse en contacto con ella por ningún medio, y a partir de ese momento Sila va a tener un momento en el que las emociones se asienten, va a tener miedo de lo que ha hecho, no de Osman en este caso, va a tener miedo de represalias de la familia de él también, porque es la primera vez que ocurre, están fuera, están en Turquía, se van a tener que enterar por la hermana de Osman, y va a tener momentos en los que va a dudar muchísimo. Y en esos momentos nosotros como abogados tenemos que ser el sostén y contener a nuestra clienta y darle toda la calma posible para que ella también esté calmada y pueda transmitir esa tranquilidad a sus hijas. Y lo que os digo, yo soy flexible en estos casos con la comunicación con la clienta, porque sé que 2 días o 3 días después me va a volver a llamar, sino al día siguiente. Y ya habrá tiempo de entrevistarnos con ella calmadamente para saber si realmente quiere presentar una demanda de divorcio o de separación. Y ahí sí que le podemos decir que, como abogadas del turno que somos, abogados del turno de oficio, el tema civil lo vamos a llevar nosotros también, salvo que ella libremente decida pues contratar un abogado privado, que en este caso Sila, como no tiene muchos recursos económicos, va a continuar con nosotros como abogados del turno de oficio. Y bueno, por hoy creo que lo voy a dejar aquí. La próxima vez os contaré cómo llevo yo el tema cuando me toca defender al hombre en este caso. Ya os dije el otro día que yo intento sacudirme las ideas preconcebidas y las creencias, y sobre todo me intento escapar un poco de hacer valoraciones morales
y de definir y describir a las partes, ni a Sila ni a Osman. Intento ser espectadora y observar lo que está ocurriendo, llevar una defensa lo más digna posible sin involucrarme demasiado, porque sabéis, yo con los que más me involucro son con los niños. ¿De qué parte estás, Begoña? ¿Del padre o de la madre? ¿Depende de con quién te toque? Pues no, la verdad es que yo siempre estoy de parte de los niños y me diréis, bueno, para eso está el fiscal. Es cierto, para eso está el fiscal. El fiscal va a ser el que va a velar por el bienestar de los niños, pero nosotros como abogados también tenemos esa obligación moral, y aquí sí que digo obligación moral para con esos niños, ¿no? Intentar acercar posturas, que yo me parece que es fundamental en cualquier abogado de que se dedica a derecho de familia, que escuche a la parte que le toque, en este caso si vamos del turno de oficio, o a la parte que nos contrate, pero que intente ver las cosas con un poquito de perspectiva, porque a veces las partes están tan enrocadas en su postura, tan llenas de razón, que con mucho cariño y con mucho amor, porque más que ellos no vamos a querer nosotros a sus hijos, pero sí que pueden estar un poco nublados por pues, rencor y problemas que puedan surgir, y más cuando hay un tema de violencia de género, y pueden dañar mucho a sus hijos con decisiones que puedan tomar precipitadas, o mismamente con el hecho de hablar del otro progenitor delante de los niños. Entonces nosotros ahí sí que tenemos que ser buenos mediadores, escuchar y velar por esos niños, porque aunque esté el fiscal no está con los clientes, no escucha exactamente de ellos cuáles son las necesidades de los niños, cuáles son las rutinas que han tenido esos niños. Entonces nosotros tenemos que observar, empaparnos de información y ver las cosas con un poquito de distancia, sin involucrarnos demasiado con ellos y con la carga emocional que ellos traen. No me voy a enrollar más, el próximo día continuamos desgranando esta historia, pero esta vez vamos a ser los abogados de Osman. Gracias por verme una semana más y, como siempre os digo, un placer, y nos vemos en el próximo vídeo.